¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición de Pico Elige, dándole continuidad a esta idea de contribuir al desarrollo democrático de la comunidad. Vamos a proceder a entrevistar a quienes se proponen en estas elecciones para el cargo de gobernador. En la mañana de hoy estuvimos en contacto con los amigos de Desde el Pie y por esa razón nos visitan en esta edición de Pico Elige Claudio Acosta. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muy bien, Claudio, sucintamente, ¿quién es Claudio Acosta? Bien. Soy de Santa Rosa, Claudio Acosta, tengo 48 años, soy de Santa Rosa, La Pampa, nací en Santa Rosa, vivo ahí, tengo mi familia, soy médico generalista, trabajo en un centro de salud, estoy como director de un centro de salud en el territorio, en el barrio obrero de la Construcción, así que a jornada completa de salud pública, digamos. ¿Y te sorprendió esta propuesta? Los compañeros que en definitiva te hacen el convite, ¿cómo te encuentran? Con naturalidad. En realidad nosotros somos una fuerza provincial, nueva, provincial digo sin referencia a nivel nacional, es una estructura local, nueva que ha surgido recientemente y que es consecuencia de alguna manera de la participación que muchos de nosotros y nosotras venimos teniendo a lo largo del tiempo. Así que lo que hemos planteado por ahí es el desafío, nos hemos planteado el desafío, más en estos tiempos de tanta desesperanza, tanta hasta frustración, diría yo, de lo que implica la política y sobre todo en la juventud, nos ha encontrado en este desafío de poder plasmar en otro plano, que no es el social, en el que nosotros construimos y participamos diariamente de los 365 días del año, y nos ha encontrado en este desafío de ir un poco más allá y plantear una discusión, plantear una alternativa, mostrar otro camino diferente en la provincia de La Pampa que para nosotros es más que necesario. Para un desarrollo como el de ustedes, el hecho de que se haya provincializado la elección no deja de ser un buen dato. Podría decirse que sí, porque nosotros somos exactamente una fuerza provincial. También somos un poco, no sé si la palabra es crítico, pero sí somos observadores de que eso muchas veces tiene que ver con estrategias que escapan, por supuesto, a nuestras posibilidades, que es un poco despegarse de lo que ocurre a nivel nacional en términos políticos. Y uno de los ejes que nosotros planteamos, que por ahí lo vamos a desarrollar después, pero como presentación, es que no hay manera de provincializar una elección porque las consecuencias y también las causas están íntimamente ligadas de lo que ocurre a nivel provincial con lo que ocurre en el resto del país. Muy bien, nos decías que desarrollás tu labor en el barrio Obreros de la Construcción de la ciudad de Santa Rosa. Exacto, sí. Bueno, ¿y cómo es la barriada? ¿Qué vinculación te permite eso? Bueno, nosotros tenemos un laburo, es un centro de salud, uno de los más nuevos que se abrió en Santa Rosa hace 2014 ahora, 9 años, y en donde tenemos un eje de trabajo desde que lo inauguramos el primer día, que tiene que ver con la prevención en la salud. Nosotros tenemos una estrategia, tratamos de trabajar en una estrategia que es la atención primaria y íntimamente ligada en el territorio a partir de la participación de la comunidad. Nuestro centro de salud es a puertas abiertas y plantea una idea de que no es posible pensar la salud ni contar con salud completamente si las condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas, las familias y la comunidad en general no están garantizadas. Y nosotros vemos que, y trabajamos la idea de que por más que vos tengas la mejor tecnología, aparatología y todos los recursos dentro de, en este caso, un centro de salud, si las personas no tienen aseguradas los derechos humanos básicos, como es la vivienda, como es el asfalto, como podría ser la conectividad, y ni hablar el trabajo, es muy difícil poder decir que hay completo bienestar, ¿no?, en la salud, ya que partimos de la idea que no es algo nuestro, sino de la OMS, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el completo desarrollo de los condicionantes de la vida, ¿no? Y si esos no están garantizados, como creemos que no están garantizados, es muy difícil hablar de salud para todos y todas, ¿no?
¿Prevalece la gente joven en el barrio o prevalece otro segmento etario? Gente joven. Es un barrio que está en la periferia, bien al norte de Santa Rosa. A nosotros mucho no nos gusta hablar de periferia, digo, pero para que se entienda, desde el centro viniendo para este lado, es el último barrio y es un barrio muy popular, de gente laburante, y el grupo etario es gente joven en general. Así que eso es interesante también porque nos permite trabajar en un ida y vuelta con una dinámica de la juventud, que es donde fundamentalmente nosotros creemos que existe una crisis, ¿no? en la juventud y en las infancias. Así que a nosotros nos permite, desde un aparente solo vínculo del consultorio, nos permite en un ida y vuelta formar parte de la problemática del barrio, y lo interesante es que nosotros trabajamos con la gente para que sea protagonista, no solo de definir cuáles son sus problemas, sino también de tomarlos en sus manos. O sea, desde nuestra visión descreemos absolutamente, y digo a partir del trabajo en el que yo hago y que soy director ahí, del paternalismo, ¿no? Donde yo vengo a decirte cuáles son tus problemas y yo vengo a solucionarte. Nosotros somos ajenos a eso y tratamos por lo menos de trabajar con otra dinámica y otra impronta, ¿no? Referiste que desde el año 2014 está creado el Centro de Salud. Sí. ¿Qué les dejó la pandemia? ¿Qué recuerdo tienen? ¿Qué enseñanzas dejó? ¿Qué aprendizajes? Varios. Te podría arrancar con la cuestión ambiental, en donde creo que nos dejó un claro mensaje acerca de lo que estamos haciendo con el medio ambiente, con la naturaleza, donde todo se ha vuelto una mercancía y donde eso tiene consecuencias, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, en el caso nuestro, ha fortalecido los lazos de solidaridad en el barrio. Nosotros hemos entendido, porque vivimos ahí en el barrio prácticamente, de que se puso en evidencia la mezquindad que por ahí existe en la vida, en el sistema, ¿no? El sálvese quien pueda, que nos ha hecho tanto mal durante tantos años, pero que a eso, y donde la pandemia eso lo potenció o lo dejó muy a flor de piel, le contrapusimos solidaridad, compromiso, hermandad. Y bueno, y donde la crisis social que ya se venía viendo desde hace algunos años, se exacerbó y se puso en evidencia durante la pandemia. Por lo tanto, ahí hubo que recurrir a algunas cosas. Por ejemplo, digo, para que vos conozcas un poco el perfil del que yo te estoy hablando, nosotros en plena fase 1, o sea, la más complicada, hicimos los vericuetos, digamos, como para garantizar un merendero. En el propio centro. Con todas las restricciones a la movilización que había, ¿no? Exactamente, era un momento muy complicado, pero había hambre. Y sobre todo con los niños. Por eso nosotros instalamos un merendero con la comunidad y con todas las dificultades y todos los cuidados de la ocasión, nos propusimos laburar. Y entonces a nosotros nos pareció que pensar la pandemia era pensar más allá de un virus, un barbijo, un lavado de manos, sino que había que pensar la vida en sí misma, ¿no? Y también otra cosa que nos dejó, que hablaba de barbijos, de lavados de manos, de ventilación cruzada, digo, son cuestiones que hace siglos que existen y aún hoy, junto con las vacunas, mostró que siguen siendo la prevención la mejor medida para, en este caso, prevenir y afrontar una pandemia. Claudio, te invitamos a la primera pausa en este diálogo y nos vas a seguir contando bueno, esta vasta provincia que tenés por delante para recorrer y para proponer. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Pico Elige, dialogando con Claudio Acosta, candidato a gobernador de la provincia de La Pampa. Claudio, ¿te acompaña en la fórmula? Como candidata a vicegobernadora, Laura González, es una docente de la parte de artes. Acá en Pico, Cristian Rosso, candidato a intendente, con Claudia Ramírez, candidata a vice. Candidato a diputados, Juan Rosso, de General Pico, Pilar Galende, de Santa Rosa. Muy bien, esas son las candidaturas por lo menos más encumbradas o las más importantes. Exacto, nosotros hemos conformado lista en Santa Rosa y en Pico. Después tenemos un desarrollo también en 25 de mayo, en Santa Isabel, pero esa sería la lista.
Exploraron al comienzo del proceso una hipotética unidad con el Frente de Izquierda. ¿Cómo viviste que no se pudiera concretar eso? No, con naturalidad. Nosotros y nosotras tenemos claro de que no somos la vanguardia, o sea, la solución iluminada, que la historia empieza con Desde el Pie en la provincia de La Pampa. No tenemos esa línea de creencia. Sí creemos que hay que aportarle cosas distintas a la política, y me refiero a la política en general y particularmente desde el campo popular. Nosotros creemos que los sectores más postergados de la provincia, no es una isla la provincia, y por lo tanto los sectores postergados existen como en cualquier otra parte del país, requieren de fuerzas políticas que entiendan la participación desde otro lugar, que escuche las voces y sea parte de los laburantes y las trabajadoras, de los feminismos, de las causas del medio ambiente. Y por lo tanto nosotros no hacemos eje en tabiques compartimentados. O sea, en todos los partidos o las fuerzas políticas que existen, y sobre todo por fuera de las fuerzas políticas organizadas, existen sujetos con capacidad de encontrarse y de construir en común. Por lo tanto, nosotros no jugamos todo a una sola ficha. Sí hemos intentado, eso no se ha dado por diversos motivos que cada uno sabrá y conocerá, pero para nosotros no es un cierre de nada, sino que es un punto de partida, ¿no? Ver cómo nos encontramos sin digitar y estigmatizar al resto de las fuerzas y sobre todo de las personas que forman parte de esa fuerza política. Comprendiendo que en el campo popular no está el enemigo, digamos. Exactamente. Nosotros eso lo tenemos muy, pero muy claro. Nosotros hablamos de amplitud y profundidad. La profundidad es empezar a discutir las cuestiones estructurales de la provincia, la profundidad es tener en claro hacia dónde uno va. Nosotros no tenemos una visión electoralista, no somos 4 o 5 personas que quieren escalar en algún lugar y por lo tanto encuentran un momento en lo electoral. Nosotros somos, como decía, laburantes en primera cuestión, que militamos, por decirlo de alguna manera. Esto significa participar en cada uno de nuestros lugares, que son pequeñas trincheras, en donde cuando uno habla de cambiar el sistema, no se puede cambiar el sistema si uno no empieza uno mismo en el lugar que le toca. Hacer un llamado también entre las propuestas a que la participación electoral o el llamado a involucrarse en los procesos electorales es parte del problema. O sea, si la única participación se limita a eso, son pocas las soluciones que aporta. No, tal cual, seríamos algo más de lo mismo. O sea, una visión electoralista significaría alguien que cada 2 o cada 4 años, depende de cuándo sean las elecciones, se aparece con una propuesta proponiendo soluciones mágicas, y nosotros nos llamamos Desde el Pie. Hay una milonga hermosa de Alfredo Zitarrosa, compositor uruguayo, que habla de Crece desde el pie, y nosotros hemos constituido esta fuerza política porque venimos desde el pie. Nosotros venimos de participar todos los días, de poner nuestros propios recursos, de poner nuestro tiempo. Tanto el tiempo como los recursos es tiempo y recursos que le sacamos a nuestra familia. Y no pedimos nada personal a cambio de esto. Sí el compromiso de entender que la historia se construye a partir de la rebeldía, a partir de la sensibilidad por las cosas que están mal y están injustas, aunque uno o una no tenga ninguno de esos problemas. Referías también al comienzo de este diálogo que había derechos en la provincia de La Pampa que no están garantidos. Para amplios segmentos de la población, para minorías, ¿cómo lo observas a eso? Mirá, en la provincia de La Pampa y particularmente en las ciudades más grandes, ¿no? Se puede decir que hay 2, 3 ciudades, hasta 4 en una misma. El problema es cuando uno ve la realidad a partir de la experiencia propia. O sea, si yo soy una persona que me puedo ir de vacaciones, soy una persona que tengo un buen pasar, que puedo tener una pileta, que puedo poner Netflix, tiro cosas, digamos, de lo cotidiano. Exacto, de que puedo cambiar el auto una vez al año y demás. Y no puedo creer de que esa es la realidad de todo el mundo, porque no es así. Y mucho menos puedo creer y sentir de que nada de lo que le ocurre al otro importa. Entonces nosotros sí creemos de que en esas 2, 3 Santa Rosas, Picos, Toay, La Pampa, como lo queramos llamar, hay
realidades muy complicadas. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros? Bueno, hay una situación social estructural en la provincia de La Pampa que hay que ponerla en discusión y que hay que abordarla, como te decía, con esa rebeldía, con esa organización y con propuestas concretas, ¿no? Para pensar y no solo hacer diagnósticos, sino tomar decisiones políticas. Todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana tiene que ver con decisiones políticas. Si los alimentos están inaccesibles, son decisiones políticas. Si las calles están intransitables, son decisiones políticas. Ahora, cuando venía de por acá, entre Metileo y Pico, hay un montón de carpitas de gente que está viviendo donde puede acomodarse. Y eso tiene que ver también con decisiones políticas. Observábamos en las cosas que han publicado que precisamente hacen un llamado de atención sobre, para quien gestiona, no perder el condimento político de la gestión, no despolitizar, ¿no? Como una especie de cuestionamiento a la política de los CEOs, digamos. Totalmente. También hay un trabajo, hay como una instalación, ¿no? Y que hay que por ahí analizarlo para entender por qué, sobre todo la juventud, está descreída, entre comillas. Y eso es peligroso, porque si uno ve la historia de la humanidad, en Pico, en Santa Rosa, en La Pampa, en América Latina, donde se te ocurra, en el medioevo, donde se te ocurra, no hay posibilidades de transformación si la juventud no está involucrada. Y lo que está ocurriendo es que la juventud está golpeada, está descreída. Entonces, una de las cosas que se viene instalando desde hace un tiempo es que la política es gestionar. Entonces la política es hacer un asfalto, la política es asistir con un bolsón de comida a alguien, pero no se discute por qué a esa persona hay que asistirla con un bolsón de comida. O entregarle una casa, pero no se discute por qué yo te tengo que entregar una casa en un sorteo. Entonces la política es involucrarse, pero desde el lado del pueblo, para nosotros, ¿no? Después está la otra política, que es la preponderante, que es la que te dice vos quedate en tu casa tranquilo, que yo te soluciono los problemas, y si no te los soluciono, dentro de 4 años te vengo a preguntar qué necesitas para que me votes. Entonces somos muy críticos. El otro día hicimos un posteo sobre esta cuestión, empieza a aparecer ese argumento de que hay que caminar, vamos a caminar el barrio, hay que caminar el barrio. Y nosotros decimos que cuando uno dice que hay que caminar el barrio es porque va a ir a pedir el voto. En el barrio no es para caminar, el barrio es para estar, el barrio es para sentirlo, para pensarlo, para sentarse con el pueblo, o sea, con los vecinos y la vecina, para saber cuáles son sus problemas y para ver cómo se deciden resolver esos problemas. En definitiva, que la gente sea protagonista. Aquí estamos en Pico Elige, en esta nueva edición. Abordamos junto a Claudio Acosta, candidato desde el PIE a gobernador, los temas que son seguramente también de su interés. Establecemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más. Nuevamente aquí estamos en Pico Elige. Estamos con Claudio Acosta, dialogando en torno a estos temas que son de preocupación permanente para muchos y hacen una apelación ustedes básicamente a involucrar en la participación al pueblo. En esta ocasión se los invita a votarlos, porque esa es un poco la idea, ¿no? Y la juventud como eje. Recién lo planteabas, era un tema que atraviesa la problemática. Cuando hablas de golpeo en la juventud, ¿a qué referís o qué es lo que golpea hoy al joven pampeano? A la juventud y a la infancia, que es corta. La infancia es corta. Yo siempre digo, en el barrio estoy con niños que hoy tienen 10, 12 años, pero para las próximas elecciones van a tener 16, 17 años. Y cuando la infancia está golpeada, y ahora desarrollo un poquito eso, tiene consecuencias que no son solo materiales, tiene consecuencias intelectuales, en su autoestima, en su alimentación, por supuesto, y todo lo que conlleva. Si algo que el sistema tiene es excluir y descartar. En estos tiempos el capitalismo, por ahí es poco electoral lo que estoy diciendo, pero es de donde nosotros partimos. En estos tiempos el capitalismo te excluye, te escupe, te margina, te tira, te deja por fuera. Y en ese dejar por fuera trae aparejado no solo las injusticias y las desigualdades, sino que trae aparejado
problemáticas que cada vez son más fuertes, que en otros lugares del país se están viendo con mucho más fuerza, pero que nosotros no estamos exentos y no vamos a estar al margen de que se profundicen. Me refiero al consumo de sustancias, al narcotráfico, me refiero también a la explotación sexual, a la trata de personas. Está mal dicho que la pobreza genera inseguridad, pero sí la desigualdad. En una idea mercantilista, donde si no tenés un determinado celular, si no tenés un determinado par de zapatillas, si no tenés, qué sé yo, una determinada ropa, digo, el sentirse excluido hace de que vos como juventud estés pensando en cómo pertenecer a lo que el sistema te impone. Entonces todo es consumo y todo es mercancía. Entonces, en una sociedad desigual, inequitativa, como ocurre acá en la provincia de La Pampa, bueno, ¿qué le pasa a los chicos? Empecemos por la infancia. Muchos chicos están mal alimentados. Cuando vemos los valores de pobreza, yo lo puedo hablar porque además lo vivo. Entonces, aunque digan el número y porcentaje que digan, la realidad uno la conoce. Pero vayamos a los porcentajes oficiales, no del índice de vulnerabilidad. Vayamos a los del INDEC. ¿Qué te dice? Que hay un 40-41% de pobreza. ¿Cuántas personas son más o menos? 45, 44.000 personas. Y te habla de indigencia. Un 13%, 17.000 personas más o menos, en el conglomerado Santa Rosa Tuay. ¿Qué quiere decir la indigencia? Que no tenés para comer. ¿Por qué cada vez hay más merenderos y más comedores? Del Estado, pero también de solidaridad de vecinos y vecinas que poco tienen y lo comparten. Bueno, si yo no puedo comer con mis hijos en mi casa y los tengo que llevar a que me le den de comer en una vianda una vez al día, de día, y a la noche no tiene para comer, ¿de qué derecho de los niños hablamos? Si los niños no pueden comprar útiles para ir a la escuela, y eso existe, hoy una mochila te vale 10 lucas, una cartuchera te vale 5.000 pesos. ¿Sabés la cantidad de pibes que mamás y papás que tienen que agachar la cabeza y explicarle a sus hijos que no lo pueden mandar a la escuela, y si lo pueden mandar a la escuela los mandan sin lo que otros tantos chicos tienen? Entonces, cuando no tenés garantizados los medios para ir a la escuela, cuando no tenés garantizado la alimentación, el derecho a jugar, el derecho a divertirte, a ser feliz, ¿cuántas familias viven ensambladas? Y no hablo de una familia, el abuelo y el papá. El abuelo, el papá, el tío. Nosotros conocemos casos, existen casos donde hay familias de 14 personas viviendo en una casa de barrio con 2 habitaciones. Si los niños no tienen un hogar donde estar, en Santa Rosa está lleno de asentamientos. Nosotros hemos trabajado ahí, lo conocemos a la perfección. No hablamos ahora de los asentamientos. Hemos sido parte de los asentamientos del 2018 que empezaron. Nosotros venimos hablando sobre eso. Entonces, cuando vos tenés niños, entonces que no comen, que no pueden comprar los útiles, que viven hacinados con otra gente, bueno, ¿de qué derechos de la infancia hablamos? Si a eso vos le agregás la deserción que hay también, y ojo que yo hablo esto desde la salud pública, somos los primeros defensores, desde la educación pública, pero veamos también la deserción escolar que está viendo. Entonces está bien. ¿Y qué políticas públicas imaginás o qué políticas de Estado imaginan para dar respuesta a ese diagnóstico tan atroz? Mira, cuando hay una pobreza estructural de estas características, la respuesta no es de hoy para mañana, pero te puedo asegurar que la respuesta pasa por generar trabajo genuino, empleo genuino, que yo pueda trabajar y tener un sueldo, pueda tener una obra social, pueda tener las vacaciones, o sea, pueda tener un convenio. El trabajo informal en la provincia de La Pampa es enorme. Y dentro aún de los estatales, hay ciertos sectores que no llegan a fin de mes. O sea, es la primera vez, y esto La Pampa no escapa, de que la pobreza ya no es con la gente que no tiene trabajo o trabajo informal. La pobreza está entre los laburantes con convenio colectivo de trabajo, y eso tiene que ver con la inflación, tiene que ver con decisiones políticas, como te decía al principio. Entonces, acá hay que ver de qué manera se empieza a generar empleo genuino. Y meterse con eso es meterse con pensar la provincia de otra lógica
que tiene que ver con repensar el modelo productivo en la provincia de La Pampa. Nombraste uno de los flagelos del hoy, que es la inflación. ¿Se puede desde la provincia de La Pampa dar una respuesta en ese sentido o solamente hay que contentarse con que venga el palo de arriba, digamos, y golpee lo menos posible? Mira, el palo de arriba viene porque nosotros nos hemos dejado pegar. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación, entre otras cosas, tiene que ver con el acuerdo que hizo el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y quienes votaron al acuerdo, porque ¿qué es lo que te dicen? Y es cierto, la deuda la tomó el gobierno de Macri. ¿Y qué hizo con esa plata? Fue para vos, fue para él, fue para mí, fue para una escuela, para una ruta. Esa plata se la fugaron. Bien, este gobierno que iba a cambiar las cosas, ¿qué hizo? Refrendó esa deuda, la hizo pasar por el Congreso, lo que no hizo el otro, el gobierno anterior, y terminó legitimando una deuda. Entonces nosotros estamos condenados a pagar esa deuda. Ahora, cuando pasa por el Poder Legislativo, los legisladores pampeanos no tuvieron fisuras, ni los de Juntos por el Cambio ni los del Frente de Todos, votaron. Ahora, ¿le consultaron al pueblo? ¿Te consultaron a vos, a mí, a los chicos que están detrás de cámara, a las chicas, si queríamos nosotros hacernos cargo de una deuda ilegal, odiosa, fraudulenta, condenando a la inflación, condenando a la pérdida de subsidios, condenando a que todo lo que ingresa a partir de la explotación del medio ambiente y de la naturaleza va destinado a pagar la deuda? Entonces, nosotros en la provincia de La Pampa tenemos para hacer. Y lo que deberíamos haber hecho, lo que se debería haber hecho es consultar a la población. Por eso también nosotros ponemos en discusión cuál es el concepto de democracia. Por eso yo te hablaba del centro de salud, nuestra pequeña experiencia era la participación del barrio. Bueno, eso hagámoslo grande y hay que empezar a discutir a partir de plebiscitos, a partir de consultas populares, qué es lo que pensamos el pueblo, cuál es nuestro principal problema y qué queremos hacer con él. Entonces, pensar la inflación como algo que tiene que ver con lo nacional, por supuesto, pero por eso yo digo que no se puede provincializar las elecciones del todo. Hay que asumir que el gobierno provincial forma parte de un plan de políticas nacionales. En el 2022 se aprobó el presupuesto para el 2023. El presupuesto de ley para el 2023 habla de ajuste, porque tenés que cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, que cada 3 meses o cada 6 meses te viene a auditar. Claudio, establecemos una nueva pausa. Seguimos el diálogo con Claudio Acosta, candidato a gobernador desde el pie en Pico Elige. Continuamos en Pico Elige, estamos acompañados por Claudio Acosta desde el pie. Nos visita para dar a conocer la propuesta de su agrupación, de su movimiento político. Bueno, veníamos conversando sobre algunos ejes de la propuesta. Cuando hablan de soberanía energética, ¿a qué se refieren o de qué estamos hablando cuando hacemos ese señalamiento? Básicamente digo, para pensar salir adelante de la situación estructural que estamos, es necesario, para poder discutir las otras cuestiones, la generación de empleo. Y ahí donde hablamos de generación de empleo, podemos hablar de soberanía energética y soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene que ver concretamente, por ejemplo, con poner en discusión el modelo productivo. ¿Cuál es el modelo productivo en relación a la alimentación y a esa soberanía que nosotros estamos reclamando? Bueno, poner en discusión el modelo de los agrotóxicos, el modelo del agronegocio. Entonces, ¿qué es lo que hoy ocurre? Nosotros tenemos básicamente la primarización de la economía, o sea, exportamos materia prima, pero no le damos un valor agregado y un desarrollo acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en la provincia de La Pampa y particularmente lo que es el norte, el este y el centro de la provincia? Bueno, producir con agrotóxicos. Esos agrotóxicos, además de destruir y lastimar el medio ambiente, lo que hacen es contaminar nuestra salud. Pero no solo de los que viven alrededor de los pueblos fumigados, sino de nuestros platos de comida, los que compramos. Entonces, poner en discusión eso es empezar a poner en discusión también el modelo, en donde la agroecología, donde hay un montón de experiencias, la agroecología, está demostrado que además de producir
sanamente y cuidando la naturaleza, o sea, la agroecología como herramienta para lograr la soberanía alimentaria, está demostrado también que te produce puestos de trabajo. Digamos, de eso hay estudios. No es cierto que para alimentar el mundo vos necesitas producir como estamos produciendo acá en la provincia de La Pampa. Por ejemplo, si vos pasás por el costado de los campos, ya no ves gente laburando cola para arriba, como diríamos. Ves terribles máquinas cosechadoras o camiones manejados por una o dos personas. Entonces, una forma de generar puestos de trabajo también es pensar la soberanía alimentaria, pensada a partir de la agroecología y la tenencia de la tierra, que ese es todo un tema. ¿Quién tiene la tierra en la provincia de La Pampa para producir? Ese es un aspecto. No se puede pensar tampoco la industrialización de la que te hablaba anteriormente si no es a partir de la soberanía energética. Y la soberanía energética significa qué, para quién y cómo se utiliza la energía. Todo el gas que nosotros venimos produciendo desde los 90, que se privatizó acá también en La Pampa, viste que vos me decías hoy, bueno, recibimos el palo nacional, bueno, acá también hubo cómplices que regalaron nuestros recursos naturales. Acá en la provincia de La Pampa, y muchos están hoy acá también formando parte de la gestión actual. No quiero dar nombres para no bajar la discusión, pero es cuestión de hacer historia. ¿Por qué el gas nuestro sale por un gasoducto, se va y Camusi nos lo vende al precio que se le canta y te corta el gas si no le pagás un mes? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos disponer de la renta del gas? ¿Por qué no podemos disponer de la renta del petróleo? Si nosotros lográsemos recuperar nuestros recursos, además de generar empleo, vos generás también las comodidades o las facilidades, mejor dicho, para generar puestos de trabajo. Referías hoy al comienzo, bueno, el problema de la vivienda como uno de los problemas que atraviesan también a vastos sectores de la población, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Se pueden imaginar o por lo menos proponen algún método diferente a cómo hoy se construyen las viviendas sociales? Mirá, una de las cosas que habría que empezar, primero a reconocer de que saludamos, por supuesto, y nos pone contento de que haya familias que se adjudique la vivienda. Eso es enorme. Pero hay 22.000 inscriptos que están esperando una vivienda. Y esto va en aumento, por eso hablamos de una crisis estructural. Y después creemos también que hay que poner en discusión lo de la vivienda social y hay que empezar a hablar del derecho a la vivienda. Porque la vivienda es un derecho. Y la vivienda social, por ejemplo, se le llama vivienda social también a las construcciones de departamentos en Puerto Madero, en Buenos Aires. Digamos, la lógica de la vivienda social tiene que ver con la lógica del mercado. Y eso hace que el Estado, empresas, inmobiliarias, todo eso funcione alrededor del lucro. Y nosotros necesitamos pensar en las viviendas sociales, no, el derecho a la vivienda. Y para eso hay que pensar en las cooperativas, en la autogestión. ¿Cuántas casas se podrían? Y de hecho creo que hay experiencia, hay experiencia cuando nosotros éramos muy chicos o capaz ni habíamos nacido, las casas se las daban a la gente, al pueblo para que produzca. Hoy tenés un montón de cooperativas, tantas cooperativas que se están inaugurando y demás. Bueno, ¿por qué no generar cooperativas de trabajo, donde vos también le das la tierra con facilidades para poder trabajarla? Mirá, en Santa Rosa la gente del Salitral, que es una de las peores tierras que hay, porque vive al lado de la laguna con todo lo que eso implica, nunca pidió que le regalaran, la mayoría nunca pidió que se le regale la vivienda, la tierra, sino que se la den en posibilidades de poder pagarla. Entonces me parece que hay que pensar el tema de la vivienda con otra lógica que no es la del mercado. Y el aspecto educativo, que también lo ponías como uno de los ejes de la propuesta. Siempre partiendo de defender la educación pública. Eso no, para nosotros no hay discusión. Nosotros estamos planteando cosas para avanzar. Pero bueno, el sistema educativo lamentablemente está ocupando un rol para el que cuando yo iba a la escuela no era así, que es contener la crisis social. ¿Cuántos chicos quedan por fuera del sistema educativo de la secundaria? O sea, hay como una democratización en el ingreso educativo. Es obligatorio ingresar al colegio. Ahora, vos fíjate cuántos llegan, cuántos pueden ir a la universidad. La matrícula en la Facultad de Santa Rosa
desactas ha disminuido en un 40% por lo menos. Nosotros tenemos docentes que trabajan ahí. Entonces, poder pensar la educación también como un derecho, pero no como un contenedor de la crisis social, hace de que haya que pensar algunos cambios. Por ejemplo, en Santa Rosa, pero me imagino que acá es lo mismo, no es lo mismo una escuela céntrica que una escuela periférica. Un mismo docente, una misma docente que tiene que enseñar una determinada materia, un determinado tema, no lo enseña de la misma manera en una escuela que la otra, porque los niveles de posibilidades, de comprensión y de muchas otras cosas, disminuye y varía. Entonces, tenemos una educación que aparte de decirse que es inclusiva y demás, nos guste o no nos guste, es inequitativa y es desigual. Sobre eso también hay que trabajar mucho. Claudio, agradecemos tu buena disposición, por supuesto te deseamos la mejor suerte y la Cámara de Pico Elige para que te dirijas al electorado piquense. Bueno, muchas gracias por la invitación y no, simplemente animarse a participar, animarse a poner en discusión, a rebelarse, a organizarse, a encontrarse con el otro y con la otra y sobre todo ya no tanto por nosotros sino por las generaciones que vienen. Cuestiones como el medio ambiente y la vida misma y sobre todo de los niños, las niñas y las infancias y la juventud son elementos que se justifican o que justifican que nosotros participemos en estas elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. A ustedes también el compromiso para reencontrarnos en otra edición de Pico Elige con los candidatos a gobernador para el proceso electoral que viviremos todos los pampeanos el próximo 14 de mayo.